Las personas que son muy tóxicas, que son muy competitivas o personas que son altamente narcisistas, es complicado hablar con ellos porque si tienes que retroalimentarles algo, señalar un error, hacer una sugerencia, fácilmente sienten que tú los estás descontando o los estás haciendo menos, y por mucho que ellos sí te hacen menos a ti, es muy complicado que ellos no se sientan así. ¿Por qué son tan competitivos? ¿Y por qué es tan difícil llegar a tomar acuerdos, a hacer equipo, a trabajar por el bien común? Incluso si de ser tan competitivos nadie sale beneficiado, ni siquiera esa misma persona. Quédate, soy Ana Sánchez, soy terapeuta y en este video vamos a ver algunas de las razones por las que esto sucede, para que entendiendo esto puedas tomártelo menos personal, engancharte menos y entendiendo también el cómo piensan, puedas ayudarte también a entender cómo puedes afrontar algunas situaciones de este tipo con ellos. Uno de los problemas principales es que de verdad creen, como si fuera verdad, que sus necesidades son más importantes que las de los demás, que los demás tienen que tener para con ellos un cierto trato especial, que ellos tienen que tener un lugar por encima de los demás. ¿En serio creen que sus ideas son más inteligentes, que su escala de valores y su forma de vida, sus ideas son más válidas, más inteligentes y más importantes que las de los demás? Para ellos, sus gustos, sus necesidades van en primer lugar y tienen que ser un motivo de preocupación también para los demás. Y la forma de ellos de entender las relaciones que establecen con otros son bastante mercantiles. Digamos que cuando ven a otras personas, lo que están viendo en los demás es qué beneficio pueden traer para ellos. Ven mucho a la gente como un medio para su comodidad o para lograr ciertos fines. O asumen que los demás tienen que hacer cosas para que ellos estén cómodos. Y hasta cierto punto, la forma de ver a los demás se parece mucho más a cómo se ve un objeto o una cosa que un ser humano. A un ser humano que te interesa entender qué siente, qué piensa, qué le pasa, simplemente porque es otro ser humano y tanto sus necesidades como sus sentimientos son importantes porque es un ser humano. Un narcisista en realidad a estas cosas no les pone mucha atención y no le importan mucho. Lo que le interesa de los demás es en los momentos en los que él ve que esa otra persona le puede proporcionar algo, le interesa, le resulta atractiva, es alguien a quien quiere conocer porque va a tener algún tipo de beneficio, tiene cierta atracción romántica o erótica por esa persona, es simpática, le va a dar estatus, en algún momento puede ser una conexión para entrar a un cierto grupo de personas, o le va a vender algo, o lo va a enganchar en algo. En esos momentos sí es perfectamente capaz de prestar atención en la gente, de observar. Pero esta manera de observar es para conocer cómo puede hacer para jalarle ciertos hilos emocionales, para motivarlo, para encantarlo, para seducirlo, para ser atractivo, para ser simpático. Pero el enfoque al ver a los demás realmente es ver qué saca de ellos o cómo manipula la situación, o cómo puede causar una buena impresión, o cómo puede causar una mejor imagen, o cómo los puede enganchar en un proyecto personal, o cómo les puede vender algo. No conocerlos de verdad simplemente por un interés genuino en otro ser humano. Y sin embargo, si para él otra persona no le significa nada, no le va a vender nada, no le va a sacar nada, la motivación para tratar de poner atención y de entender a los demás no existe. Cuando ocupan posiciones de esas que muchas veces ocupan, posiciones de poder, posiciones de autoridad sobre otras personas, quienes sea que estén abajo de ellos, pues los van a ver como muy poca cosa. Y así como ellos no toman en cuenta ni sus necesidades, ni sus prioridades, mucho menos sus sentimientos y sus maneras de pensar, esperan de ellos que les lean el pensamiento, que les obedezcan a la primera, que hagan las cosas como ellos las esperan, que le den el respeto. ¿Le hace miedo o le hace sumisión, obediencia? Porque eso es lo que creen que ellos se merecen. Entonces forman relaciones con los demás cuando ellos tienen poder sobre los demás, en los que pueden ser sumamente explotadores y abusivos. Y para personas de este tipo, sus subordinados pueden ser incluso sus hijos, su pareja, sus hermanos,
gentes que tienen cerca. Pero ¿cómo llegaron a pensar esto de ellos mismos? ¿Por qué creen que son tan maravillosos? Muchas veces tiene todo que ver con que aprendieron esto de los demás. Cuando el narcisismo es de este tipo de narcisismo abierto, ellos aprendieron por la forma como fueron tratados por sus padres, por gente de su entorno, que sus necesidades son muy importantes y que los demás están ahí para tenerlos contentos, para que nada les falte, para hacer muchas cosas para su servicio, para brindarles comodidades, para mantenerlos, para sostenerlos, para divertirlos, para llevarlos a clases de esto, a clases de aquello, para tener todo listo, para que estén listos para estudiar, ir a la escuela, estar al pendiente de si hicieron las tareas o no hicieron las tareas, etcétera. En la forma como fueron tratados, ellos aprenden que eso es lo que ellos se merecen de los demás. Y estos rasgos de narcisismo abierto sí puede ser que estén más marcados en personas que han tenido, por ejemplo, una posición social privilegiada, en donde no nada más los padres, sino gente que estaba a su servicio en sus casas, gente de la misma escuela, gente con la que sus papás convivían, les daban un trato especial por el ser el hijo de tal persona. No por quienes eran como persona y mucho menos por el trabajo que hayan hecho o los logros que hayan tenido o las habilidades personales que tengan o los conocimientos que tengan o la capacidad de resolver problemas o el talento que tengan para algo. No. Simplemente por ser quienes son, han recibido un trato privilegiado. Y es real que a ellos no se les pide lo mismo que a otras personas. Toda la manera como la vida se desenvuelve alrededor de ellos, lo que los demás hacen por ellos, pues les deja saber y entender que son gente privilegiada, que merecen un trato especial, que los demás están ahí para su servicio, que ese es el valor personal que tienen. Por eso me gusta la metáfora de la coronita y el rey, porque el rey aprende lo mucho que vale y lo importante que es en mucho por el trato que recibe de las demás personas. Está convencido que es especial, pero los demás también están convencidos de que es especial. Le hacen caravanas, están atentos a ellos, les atienden como si de verdad fueran superior. Hay una conducta de sumisión para con ellos. Y si esto sucede sobre todo desde que son niños, ¿por qué no van a pensar que eso es por ser quienes son? Y evidentemente lo que eso dice es que son personas especiales, que son personas que están por encima de los demás, porque sí. Y esto no nada más lo creen ellos, lo creen los demás también. Muchos narcisistas que tienen mucho poder, que tienen unas posiciones de autoridad importantes, o que tienen mucho dinero, que tienen fama, que tienen estatus, efectivamente están recibiendo de los demás un trato muy diferente al común de las personas. Y esto no nada más lo ven ellos o lo sienten ellos. El trato constante que están recibiendo de otras personas refuerza esta creencia. La realidad de las cosas es que este tipo de narcisismo no lo tienen tanto personas que son muy maltratadas, los tienen personas con una empatía deficiente, y esto puede ser por cuestiones biológicas y temperamentales, que están demasiado pendientes de sí mismos y tienen ciertas dificultades en la empatía, y que además han tenido una serie de ventajas, de privilegios, de tratos especiales, sin habérselos ganado, sin haber hecho absolutamente nada para merecerlos, simplemente porque sí. Y muchos de estos niños han recibido de sus padres también un trato muy cuidadoso. Están pendientes de que tengan viajes, dinero, ropa, etcétera, un montón de comodidades. Y pues la verdad es que estos niños aprenden que así es la vida y eso simplemente sucede. Así es como ellos merecen ser tratados. Y como es la costumbre, pues ya ni siquiera es que lo agradezcan o lo vean como algo fuera de lo común. Si les falta es cuando se enojan, cuando las cosas no salen como ellos están acostumbrados y los demás no les están dando lo que ellos están acostumbrados a tener, o si les ponen consecuencias como cualquier otra persona, o si tienen que hacer algo para ganarse esos privilegios. En ese momento, si se pueden enojar,
por estar recibiendo un trato normal, como el de todo el mundo, porque no es a lo que están acostumbrados. Su sentido de identidad, su concepto de quién ellos son, es así, de superioridad. Y no nacieron así, lo aprendieron así. Y esto sucede porque cuando alguien ocupa una posición de autoridad o una posición de superioridad social, no es necesario que esté al pendiente de los demás para ver cómo le hace para conseguir su ayuda. No es necesario que piense demasiado cómo tiene que plantear una de sus necesidades para que los demás le ayuden a resolverla. Esto es algo que simplemente se da. Son los demás los que están constantemente al pendiente de él porque él tiene una jerarquía superior. Entonces, la habilidad de poner atención en los demás para siquiera entenderlos o para ser empático con ellos, pues no ha tenido que desarrollarla realmente, sobre todo con aquellas personas que tienen un rango inferior. Tampoco ha tenido que hacer mucho por complacer a otras personas para que se hagan cargo de él, para que sean buenos con él. Eso simplemente sucede porque es quien es. En cambio, cuando alguien ocupa una posición más vulnerable, más de subordinado, tiene que voltear a ver a los demás para entender cómo piensan, qué sienten, qué estado emocional traen, qué están esperando de él, por qué se enojan, qué los hace felices, con qué los complace. Incluso, por ejemplo, cómo se están sintiendo si se sienten tristes, pues para tratar de cooperar con ellos también en ese momento para mejorar el bienestar de todos. Es decir, tiene más necesidad de desarrollar la capacidad de empatía simplemente porque es necesario para tener relaciones con los demás en donde o no lo agredan, en donde salga bien librado, en donde tenga ciertos beneficios o donde pueda establecer relaciones de cordialidad y relaciones de amor y pertenencia con los demás que también le aporten seguridad. Y la verdad es que no espera un trato especial, porque lo normal es que lo han tratado como cualquier otra persona. Entonces, su sentido de identidad, su concepto de su valor personal está más equilibrado. E inconscientemente, los narcisistas notan esto también. Para ellos estar por encima de los demás es indispensable que los demás creen que así es. Un rey no es nadie si no hay súbditos y plebeyos que lo atiendan, que le den el estatus, que le den ese respeto, que le den prioridad, que le escuchen de esa manera, que le den importancia a su palabra, que ejecuten sus órdenes. En realidad son los demás los que hacen la fuerza de estas personas. Para que haya un rey que tenga ese tipo de control y autoridad, necesita ver otras personas que no cuestionen sus ideas, que le hagan pensar o lo obedezcan como si fueran las más inteligentes, que reciba atenciones, privilegios, beneficios que nadie más recibe y los demás estén bien con eso. El rey es quien es porque los demás lo autorizan. Los demás también lo creen y también creen que vale más que ellos, que tiene derecho a los privilegios que tiene derecho a las condiciones de vida que tiene. Y es como un contrato social. Inconscientemente, todo narcisista sabe que necesita que los demás lo vean así para que de verdad reciba este trato especial. Por eso son tan competitivos. Esto no quita que puede haber narcisistas que además sí son capaces, inteligentes y talentosos. Pero el narcisismo en realidad tiene la autoestima comprometida porque si los demás no lo ven como maravilloso, no lo ven como inteligente, no lo ven como poderoso y no tienen obediencia, sumisión, atenciones especiales, entonces no sería alguien más importante que los demás, sería como cualquier otro. Para un narcisista recibir un trato como el que recibe cualquier otra persona es bajarlo de categoría. La autoestima del narcisista, por otro lado, no se construye como la autoestima del común de los mortales, digamos, porque para que una persona tenga una sana autoestima, tiene que tener una capacidad real de medirse en comparación con otros y de tener un juicio de realidad que le permita saber en qué cosas es mejor que muchas de las otras personas que conoce. Por ejemplo, quién es mejor cocinando, quién es mejor bailando, quién se le dan mejor las matemáticas que a quién. Sabemos
para qué somos buenos, también por la forma como los demás a lo largo de toda la vida nos van tratando, de lo que escuchamos, de lo que nos dicen, pero también de lo que vemos que logramos. Una sana autoestima también va, digamos, acreditando, va anotando cuando vamos cambiando. Por ejemplo, a lo mejor cuando tú entras a una clase de algo en particular, la clase que sea, una clase de álgebra, una clase de danza, una clase de algún deporte, estás consciente que vas a escuchar más, porque los que tienen más tiempo tienen más conocimientos, a lo mejor tienen más habilidades y tú vas a aprender de esas personas. Reconoces cuando vas avanzando, cuando ya acumulaste más experiencia o más conocimientos. Y una sana autoestima es una medida realista de dónde andamos en la vida. Hay quien puede ser, por ejemplo, un buen cocinero. A lo mejor sabe que no es el mejor chef. Hay quien sabe que es muy bueno en los deportes, pero que a lo mejor no es deportista olímpico. Hay quien sabe que es atractivo aunque no sea la persona más hermosa del mundo. Hay quien sabe que, por ejemplo, puede tener muchas capacidades para administrar algo o para organizar eventos, personas, y que se le da bien porque le consta, tiene la experiencia, le han salido bien las cosas. En cambio, la autoestima del narcisista está totalmente distorsionada. Es por ser quien es. Eso implica que juzga que es más capaz, más inteligente, más atractivo, más poderoso de lo que es en realidad, sin méritos. Esta autoestima narcisista o el narcisismo en sí implica un ego muy grande, porque el ego es esta imagen distorsionada de ellos mismos en donde juzgan que por ser quien son simplemente mejores que los demás, sin que esto esté basado ni en evidencia, ni en logros, ni en esfuerzo, ni en méritos reales. Entonces, por eso el ego es tan frágil y depende tanto de que los demás también estén convencidos de que esa persona es especial, es superior. Una sana autoestima está abierta a la retroalimentación de los demás porque necesita saber si va bien o se regresa, si está mejorando en ciertas cosas o no, si lo que está haciendo está dando los resultados que quiere o no. Y eso solamente se puede aprender de la retroalimentación, de la experiencia, del reconocimiento de errores. En cambio, el narcisista necesita mantener la imagen, porque es de pura imagen, es de puro ego. Por lo tanto, la realidad es enemigo. La realidad, la retroalimentación, el señalamiento de errores, lo que hacen es ponchar ese ego que nunca estuvo basado realmente en méritos, en conocimientos, en logros, en trabajo personal. Tampoco se mide en base a sus resultados. Por ejemplo, si cree que es muy inteligente para resolver problemas y el problema no se resolvió, busca culpables, justificaciones, busca enemigos, pero no busca ver en qué se equivocó para mejorar, para aprender o para conocer mejor el problema. El narcisista es tan reacio a recibir cualquier tipo de señalamiento porque eso implicaría que es una persona como cualquier otra. Si tú tienes una relación cercana con alguien que tiene estas características y tú estás pensando que tienes una relación entre iguales, por ejemplo, hermanos, por ejemplo, pareja, como por ejemplo, amigos, y la otra persona es una persona narcisista, no soporta las relaciones entre iguales. Le gustan las relaciones jerárquicas, sobre todo cuando es una persona que está por encima de los demás. Entonces, cualquier intento tuyo de buscar entendimiento, de buscar aclaraciones, de buscar incluso debatir o hablar acerca de la solución de un problema común que tienen como igual, para ellos es una ofensa porque tú lo estás bajando a tu nivel. Vas a oír que muchísimas veces una persona con estas características te dice que tú lo quieres mandar, que tú lo quieres ofender, que tú lo insultaste o que tú quieres que todo se haga como tú quieres o que tú siempre estás buscando problemas. Y te puedes sorprender porque para nada a lo mejor esa es tu intención. Pero para una persona narcisista que se cree que debe de estar arriba de los demás y si no es una ofensa, el hecho de que tú estés tratando de igualar la situación de la relación es exactamente una ofensa. Mientras más narcisismo hay en alguien,
más desfasado está su ego de su realidad. Lo que piensa de sí mismo no se parece en nada a sus aptitudes reales, sus capacidades reales, sus logros reales, su inteligencia real, su belleza real, para nada. Incluso en algunas personas eso puede ser delirante. La realidad te dice lo que dice y estas personas creen que son lo máximo, que son muy inteligentes, que han logrado un montón de cosas, que sus ideas son maravillosas, que los demás los quieren mucho, de verdad, son personas encantadoras, todo el mundo los ama, todo el mundo. Y estás viendo que no, hay gente que está inconforme, hay gente que no está contenta con el trato que está recibiendo, hay gente que tiene opiniones diferentes, hay gente que no está contenta con lo que se está haciendo, hay gente que está ofendida por el trato que le han dado, pero no. Ellos son maravillosos. Entonces, mientras más narcisista es alguien, más distorsión tiene el ego y esta percepción de grandiosidad que tiene la persona narcisista de la realidad. Hasta el punto que los perdemos. De verdad, pierden el contacto con su verdadera esencia, con su verdadera personalidad y se quedan meramente con el ego. La capacidad que tiene una persona así de narcisista de tener una comprensión de los demás se reduce a que puede entender cómo lograr que los demás tengan una imagen de él como una buena persona, causar una buena impresión, parecer todo lo que quiere parecer, y manipular la percepción de los demás. Saben cómo relacionarse con los demás, haciendo de los demás su fan, no teniendo una relación verdadera con personas en una posición horizontal, en una relación entre iguales. No conectan realmente con los demás. De hecho, una persona muy narcisista también sabe reconocer cuando hay una persona que está por encima de ellos. A esa persona sí le puede dar un trato especial, la puede escuchar mejor, la puede agradar mejor, puede observar muy bien cómo causar una buena impresión en estas personas para obtener un beneficio personal. Lo sabe hacer perfectamente, pero no porque esté interesado en esa persona. De hecho, envidian mucho. Cuando alguien tiene algo que ellos consideran que ellos deberían de tener, y por muy buen trato que le den a una persona que está por encima de ellos, la verdad es que no lo hacen por simpatía, lo hacen por conveniencia y no dejan de sentir cierta dosis de envidia de esas personas. Una persona así de narcisista, para conservar la buena imagen que los demás tengan de él, usaría cualquier cosa: mentiras, engaños, manipulaciones, manipulación de la información, manipulación de la imagen, lo que sea necesario para que los demás sigan viéndolo como una persona así de importante. Y cuando logran hacerlo porque tienen dinero o una buena posición, bueno, su narcisismo queda intacto y su ego no se ha tocado. Pero cuando por alguna razón pierden el poder, pierden el dinero, pierden la credibilidad o su imagen se daña, es que nos vamos a topar con la otra cara de ese mismo narcisismo. Hay narcisistas encubiertos, narcisista vulnerable. No es que se consideren igual a los demás, no es que se consideren menos que los demás. Estas personas piensan igual, que merecen más de lo que realmente han hecho para lograr. No están dispuestos a hacer el trabajo para tener ese tipo de logros o han tenido reveses en su vida que los han llevado a no tener éxito, pero entonces están crónicamente resentidos con quien quiera que sea que sí tenga ventajas, privilegios y que tenga cosas que ellos quieren. Entonces hay este sentimiento de resentimiento, de crónico enojo con las personas que han logrado cosas, que es muy tóxico tanto para las personas que son envidiadas por ellos como para ellos que están envidiando tanto. Y no es que sean menos narcisistas, simplemente la condición de poder que tienen es distinta. Los demás no les dan el trato que ellos consideran que deberían de darles. Pues porque no tienen el poder y no tienen el dinero o no tienen las habilidades sociales o no son tan agradables o tan carismáticos. Sin embargo, el narcisismo es igualito, el mismo. Si pueden, usan a personas como medios para lograr sus fines. Si critican mucho todas aquellas cosas que no son como ellos las esperan, no tienen mucha tolerancia, no tienen mucha comprensión para con otras personas y piden de las relaciones que tienen mucho más de lo que están dispuestos a dar.
solo que no tienen esa cantidad de poder y por eso no se nota tanto la prepotencia y la grandiosidad. Y en sus relaciones cercanas, una persona narcisista necesita tenerlos por debajo de ellas. Como pareja, como hermanos, como familiar, tienden mucho a sabotear el desarrollo de otras personas simplemente para no sentir que ellos bajan de rango. Y muchas veces con, por ejemplo, todo el control y todo lo que le piden a su pareja que haga, toda la invalidación que hacen, se garantiza que esa pareja se mantenga chiquita y pueda estar por debajo de ellos, que sea controlable. Y en el caso de que su pareja es una persona que sí logra tener un cierto éxito económico e incluso si es el principal proveedor de la familia, entonces se encargan de que tenga una mala autoestima para que no se salga de su control. Con esta forma de pensar y de ver las relaciones, no hay manera de que las relaciones para los narcisistas no sean una constante competencia por el poder, la imagen y el control, y principalmente por mantener a los demás pensando de ellos que de verdad son maravillosos o que son superiores o alabarlos mucho o que piensen que son muy inteligentes. Dependen muchísimo de eso. Y esta es la razón por la que querer igualar una relación con una persona narcisista o abusiva, querer ser escuchado, querer ser respetado, querer ser entendido, se toma como una afrenta, se toma como una ofensa. Porque si tú quieres una relación entre iguales, en una relación que para ellos debería de ser ellos arriba y tú abajo, tú la quieres igualar, ellos sí sienten que están perdiendo poder, que están perdiendo estatus y que los estás bajando a ellos. Por eso lo toman bastante mal. Corregirles algo, pedirles un cambio. Todo esto no lo toman nada bien, precisamente por esta necesidad de ser vistos como superiores. Pedirle a un narcisista que se cuestione algo, que entienda tu punto de vista, que entienda tus sentimientos, que entienda que algo hace mal, no lo toma nada bien y esta es la razón. No es que tú en realidad estés ofendiendo a nadie, señalando un error, la realidad es lo que es, los errores son lo que son, pero posiblemente sí te sorprenda mucho que lejos de tratar de entender realmente el problema, o de entenderte a ti, o de entender lo que sucede en la relación, es probable que te topes con que te empieza a atacar, te empieza a invalidar o distorsiona las cosas con tal de mantener la buena imagen, con tal de tener la razón, con tal de seguirse viendo bien. Esto parece muy ilógico porque lo es. Para solucionar problemas no sirve para nada, para aprender de los errores tampoco, pero tiene el objetivo de corto plazo de mantenerle el ego vivo a una persona muy narcisista que tiene un ego muy frágil. El ego, a diferencia de la autoestima, se poncha muy fácil porque está inflado de fantasías. No está hecho sólido a partir de la verdadera experiencia, del trabajo personal, de los méritos, de los logros, del reconocimiento que tienes un valor personal independientemente de que no seas perfecto. Una persona con una sana autoestima no es tan susceptible a sentir vergüenza porque no tiene que ser perfecta. Y es mucho más fácil aceptar errores desde la humildad sin que el ego se sienta dolido y rechine. No es tu culpa, puede resultar muy confuso y bueno, esta es una de las particularidades por las que esto sucede. Si te malentienden y se sienten ofendidos, no es realmente que tú los estés ofendiendo. Es que un ego frágil se ofende de cualquier cosa. Tiene muchas desventajas ser una persona muy narcisista. La autoestima pende de un hilo y en realidad depende de la opinión de todos los demás. Por eso es que importa tanto. Porque no tienen una medida realista de su verdadero valor personal independientemente de no tener que ser perfectos. Y esto es algo que para ellos puede causar vergüenza con mucha facilidad y que como se hieren con mucha facilidad, también reaccionan de una forma muy agresiva con otros con mucha facilidad. Espero que esto te pueda dar la respuesta que andabas buscando para entender por qué sucede esto. Y aunque tú no quieres ofender a alguien, resulta que se ofenden tan fácil. Este video lo hice en base a alguna de las preguntas que me han dejado con mucha frecuencia en el canal. Si quisieras tener información de algún otro tema en específico, por favor déjamelo en sección de comentarios o escríbeme este correo electrónico y con todo gusto responderemos tu duda en algún otro video. Te mando un enorme abrazo. Si te gustó el video, por favor regálame un like. Y si quieres recibir más información de este y otros temas parecidos, suscríbete al canal,
dale a las notificaciones para que te lleguen informes de cada que subimos un nuevo video. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.